Mi Señor Jesucristo es el único primogénito de todo. Es el tema para esta noche. Mi Señor Jesucristo es el único primogénito de todo. Muchas veces al leer esta escritura, los defensores de la Santísima Trinidad quieren hacer ver o hacer creer que el Señor Jesús es un Dios menor, es un Dios pequeño, pero nunca tal cosa dice la Biblia. Si la Biblia le reconoce al Señor Jesucristo su humanidad, es porque también le reconoce a Él su deidad. Amén. Cuando se habla de primogénito, en la Reina Valera, cuando usted lee que Él es el primogénito de toda creación, no está dando a entender que Él haya sido el primero en ser creado. No es eso lo que quiere decir la Escritura. Cuando dice que es el primogénito de toda creación, ¿acaso es que Él fue creado, nuestro Señor Jesucristo? No, por ninguna parte hallamos ese pensamiento bíblico. Esa Escritura, hermanos, con las demás nos permiten ver al eterno Dios de la gloria manifestado en carne, viniendo a ser lo que de otra manera no hubiera podido ser posible. Él es la imagen visible. ¿De quién? Entonces Dios es espíritu, y como espíritu tiene la potestad de hacerse visible o invisible. Pero Él decidió hacerse visible, en especial a una criatura, a la criatura que lleva su imagen y semejanza. Y se hizo visible en la faz del Señor Jesucristo. Él es el principio supremo de todas las cosas. Él es el origen de todo lo que existe. En hebreo la palabra primogénito se deriva de una raíz que es betzar, no besar, no, betzar. Y esa raíz indica que es el primero en existir, el primero en tiempo, el primero en poder, el que no es superado por nadie, el que es principal y único. Escuche esta otra definición: el originador y fuente de todo lo existente. Una sola palabra tiene tantas definiciones. Y si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, traduce el término primogénito como el primer nacido. El primer nacido. Entonces, para hablarles un poquito, quiero comentarles que en el año 431 de la época cristiana hubo un concilio en Éfeso, siendo el Imperio Romano quien gobernaba el mundo y la religión popular era la mano derecha del imperio. Se reunieron para tratar de llegar a un encuentro, y en esa reunión acordaron que se le reconocía al Señor Jesús su naturaleza humana y se confesaba como verdadero hombre. Pero también le reconocieron en ese concilio de Éfeso en el año 431 que Él era verdadero Dios. Pero no lo hicieron con el propósito de reconocer la deidad de Él. Eso llevaba a otro propósito, y es que al reconocerle al Señor Jesucristo su humanidad y aceptar que Él nació, entonces elevaron a una posición más alta a María, y de ahí entonces declararon, afirmaron por decreto que María era la Santa Madre de Dios. El monje árabe Nestorio, monje sirio llamado Nestorio, se opuso a aquello. Él dijo que esa posición doctrinal no podía ser válida, porque vendría a traer consecuencias como que le rindieran culto a María en lugar de al Señor Jesús. Pero eso le costó la vida al monje Nestorio. Y el imperio estableció entonces que María sería llamada la Madre de Dios.
Pero cuando dice el escritor sagrado que el Señor Jesús es el primogénito de toda creación, no está indicando que Él fuera el primero creado, sino lo que nos quiere dar a entender la Biblia en teología. Primogénito es el primero en engendrar, el primero en crear, el primero en hacer existir lo que no existía. Y eso concuerda con el evangelio del apóstol Juan. En el principio, ayúdeme a predicar, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fueron hechas. Así que Él es la causa de todo lo que existe. Él es el primero en crear, Él es el primero en dar vida, Él es el primero en engendrar con su palabra la creación, como dice Colosenses, lo visible y lo invisible. Amén, hermanos. Colosenses 1:16, 1:15 y 16 afirma lo que estoy diciendo. Dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Si no existiera el Señor Jesucristo como Dios, ninguna creación existiría, porque Él es la causa por la que existe la creación. Él es la razón, Él es la fuente, Él es la fuente de la luz. Si Él no existiera, no habría luz. Él es el autor de la vida. Si el Señor Jesucristo como Dios no existiera, no habría vida. Amén. Entonces, cuando habla de que Él es el primogénito, es que Él es el primero en crear, que Él es el primero en dar vida, que Él es el primero en traer a la existencia lo que no existía, que Él es el dueño de una palabra que no solo es informativa, sino que es creativa, porque Él dijo sea la luz, y nadie se puso a cuestionar de dónde, sencillamente acudió la luz. Aleluya. Él dijo haya una expansión entre los cielos y la tierra, y se separen las aguas de la tierra seca, y así ocurrió. El salmista dice, mandaste tu palabra y fueron creadas todas las cosas. Así que el Señor Jesucristo como primogénito es el creador del universo entero. El apóstol el apóstol Juan dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Pero ¿dónde estaban las cosas que fueron hechas por Él? ¿De dónde las trajo a la existencia? ¿Cuál fue la materia prima? Hebreos nos dice que las cosas que se ven fueron hechas ¿de dónde? De las que no se ven. ¿Dónde estaban entonces? En Colosenses 1:15 hay una pista. Las cosas que se ven, dice Hebreos, fueron hechas de las que no se ven. Colosenses 1:15 nos dice que Él en la carne es la imagen visible, palpable. ¿De quién? Del Dios que no se veía, del Dios invisible. Entonces las cosas creadas que existen hoy para nosotros estaban en Dios. Y cuando Él dijo sean, de sí mismo surgieron todas las cosas, porque todas las cosas en Él fueron hechas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De dónde surgió la vida de los árboles? ¿De dónde surgió la vida de los peces? ¿De dónde surgió la vida de las aves? ¿De dónde surgió la vida de todo lo que tiene vida en este universo? ¿De dónde? Juan responde, versículo 1 de Juan, capítulo 1 de Juan, versículo 4, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿De dónde entonces vino la vida a lo que hoy nosotros conocemos como seres vivos? ¿Dónde estaba? En Dios, ¿verdad? En Dios. Muy bien. Él tenía el propósito de reconciliar consigo mismo todas las cosas. Pero para poder reconciliar consigo mismo todas las cosas necesitaba de un cuerpo que tuviera sangre y que tuviera carne. Porque Él, como el Dios invisible, en su esencia es espíritu. No tiene carne, ni tiene sangre, ni tiene hueso. Entonces en el vientre de la Virgen María engendró un cuerpo. Y en ese cuerpo no la tercera parte de la deidad, no la segunda parte de la deidad,
sino la plenitud de la deidad habita corporalmente en el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Él es el primogénito de toda creación porque Él es el que creó todo. No porque fue creado, sino porque creó. Amén. Él es el primogénito de entre los vivos porque Él es el origen de la vida. No porque alguien le dio la vida, sino porque Él es la razón, la fuente de toda vida. Aleluya. Él es el primogénito, el que habita en luz inaccesible, porque la luz procede de Él. Todo procede de Él. Dice la Escritura, mientras que al Hijo le dice: el trono tuyo, oh Dios, subsistirá por los siglos de los siglos. Cetro de rectitud, el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso, oh Dios, el Dios tuyo, Padre tuyo, te ungió con óleo de júbilo, mucho más que a tus compañeros. Y Hebreos 1:9 dice: y en otro lugar se dice del Hijo: tú eres, oh Señor, el que al principio fundó la tierra. Obra de tus manos son los cielos. Hebreos 1:10. Y ellos perecerán, mas tú permanecerás siempre siendo el mismo. Todo como un vestido se envejecerá, pero tú eres para siempre. El 10 dice, el mundo, en el Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. ¿Por qué no lo conocieron? En el Antiguo Testamento se manifestó de muchas maneras, pero ahora el Eterno, el Creador del universo, se metió en el tiempo, se metió en la creación y vino a ser el Señor de la creación en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Como hijo, como es el primero en ser engendrado, no por voluntad humana, sino porque la gloria del Creador habitó sobre el cuerpo o reposó sobre el cuerpo de María, y ahí nació el cuerpo en el cual Dios se manifestó en carne al mundo. Entonces, como hijo mayor, heredó el nombre mayor que hay en el universo. ¿Será que eso lo podemos comprobar bíblicamente? Vamos, por favor, a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dios, para salvarnos, el Eterno, se introduce en el tiempo, en el mundo creado, y se introduce a través de un cuerpo, y en ese cuerpo se humilla, pero por haber hecho la obra redentora es merecedor del nombre que le merece solamente el mayor, el más grande de todo el universo. Vamos a leerlo en Filipenses 2:8. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por favor, lea el versículo 9 en su Biblia, Filipenses 2:9. En su Biblia, Reina Valera dice: le dio un nombre que es sobre todo nombre, como si hubieran otros nombres. Pero si usted consulta otras versiones, se dará cuenta que no hay otros nombres iguales a ese. Por ejemplo, otra versión dice: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. El nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Para qué? Versículo 10. Para que ante el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Y quién recibe la gloria? Dios Padre. ¿Y dónde está Dios Padre? Manifestado en carne, en Jesús. Darle la gloria al Señor Jesús es darle la gloria al Padre. Ahora mire usted lo interesante que es portar ese nombre. Le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla. Primero, ¿dónde? En el cielo. Y si en el cielo, como dicen, está el Padre, que es un ancianito, cabecita blanca, barbón, y está el Espíritu Santo, que es una paloma,
y está el hijo que es uno más joven. Entonces tanto el viejito cabeza blanca como la paloma tendrán que arrodillarse delante del Señor Jesucristo, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Para que ante el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo. Así que toda la creación angelical y cualquier otro invento que la gente quiera meter en el cielo, pero nosotros sabemos que no existe, porque en el cielo y en la tierra solo hay un Dios todopoderoso, y es el dueño del nombre que es sobre todo nombre, para que en el cielo toda la gloria sea para Él. En la tierra muchos nombres ilustres, grandes, pero todos esos nombres, cuando llegan ante el nombre del Señor Jesús, tienen que inclinar la cabeza, porque toda la creación, todo lo creado se sujeta cuando se le habla en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. En el nombre del Señor Jesús se recibe el perdón de los pecados. En el nombre del Señor Jesús se sujetan los demonios. En el nombre del Señor Jesús, entonces toda la creación obedece. Hermano querido, cuando Él se vistió de carne, no dejó de ser Dios. Fue verdadero Dios y fue verdadero hombre. Cuando estuvo en la tierra, introducido en el cuerpo del Señor Jesús, la profecía decía: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre. ¿Cómo es que dice? Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? ¿Dónde está Dios ahora? Con nosotros. ¿Y qué vino a hacer con nosotros? A buscar y a salvar lo que se había perdido, a dar a conocer su nombre, a manifestar su gloria, a demostrar que Él es el creador de todo lo que existe. Y por eso, cuando aquel hombre estaba ciego, Él hizo lodo en el suelo y le untó en los ojos, porque Él es el único que crea. Él tiene poder para crear, y por eso, con la autoridad que tiene, le dijo a aquel hombre, le dijo: ve, y como creíste te se ha hecho. Y a la distancia sanó a aquel enfermo, porque estaba escrito en los Salmos: mandó su palabra y fueron sanados. Él, cuando estaba en carne, manifestó todos los atributos de Dios, y el mundo de entonces lo criticaban. Los fariseos lo querían crucificar antes de tiempo, porque un día le oyeron decir: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque un día lo oyeron decir: hijo, tus pecados te son perdonados, y lo iban a apedrear. Y el Señor Jesús les dijo: bueno, muchas buenas obras he hecho entre ustedes, ¿por cuál de ellas me apedreáis? ¿Qué fue lo que le respondieron? Por buenas obras no te apedreamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Lo que es no entender la deidad. No es que Él, siendo hombre, se hacía Dios. La divinidad es lo contrario. Siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre los hombres. Pero eso lo entiende usted y lo entiendo yo, porque el más grande en su gracia y en su misericordia, aquí es reconocido como el primero y como el último. Es nuestro hermano mayor, el primogénito, el dueño de toda la salvación. Aleluya. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia, lleno de verdad. Aleluya. Entonces Él en carne es el primer hijo que nació del vientre de María. Así dice Mateo 1:21, 25, ¿verdad? Entonces ese hijo que nació de María recibió el nombre de Jesús. Es el primogénito, el primero que nació, no el primero que fue engendrado, el primero que existió. Segundo, en la carne es el unigénito de Dios, o sea, el único engendrado por Dios directamente. Tercero, Él fue el unigénito para venir a ser el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29, por favor, para que usted compruebe lo que digo. Romanos 8:29. En el vientre de la Virgen María fue el primogénito, pero la manifestación de Dios como hijo de Dios es el único, el unigénito. Ya estando con nosotros, ocupa un lugar destacado. Romanos 8:29. Porque a los que
antes conoció, ¿qué hizo con ellos? ¿Para qué? Para que él pudiera ser hecho ¿qué? Ajá, ¿y llamado cómo? ¿Entre qué? Entre muchos hermanos. Hermano, ¿y eso qué significa para mí? Pues resulta que él en la carne es tu hermano mayor. Es mi hermano mayor. Y si mi hermano mayor es el dueño del nombre que está por encima de todo nombre en el cielo y en la tierra, cuando el diablo, los demonios o el que te quiera buscar problemas, tú no tienes que pelear, solamente invoca el nombre de tu hermano mayor, que él te defenderá. Si no lo quiere creer, lea Hechos de los Apóstoles. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, ¿quién salió en defensa de la iglesia? ¿A quién defendió a la iglesia? Las familias deben estar tranquilas, porque si el Señor Jesús es el primero en su hogar, Él se encarga de defender la familia. Él se encarga de proveerle a la familia, porque Él es el primero, Él es el primogénito, el mayor de nosotros. Aleluya. Y lo bueno es que este hermano mayor no deja de ser. Él permanece para siempre. Aleluya. Él es el primero en traer a la existencia las cosas que no se veían. Pero lo más glorioso que Él trajo al conocimiento del hombre fue la presencia de Dios para nosotros los pecadores. Porque nosotros estábamos alejados de la ciudadanía, sin esperanza y sin Dios. Pero Él vino y se manifestó en carne, y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres pecadores sus pecados. Se acercó hasta nosotros. Y en ese acercamiento tenía que morir. Y en esa muerte Él tenía que resucitar. Porque al resucitar iba a ocupar el título de primogénito, o el lugar de primogénito. Colosenses 1:18. En la carne podía morir, en el espíritu es imposible que muera. Colosenses 1:18. Yo lo espero tranquilo. ¿Cómo dice en su Biblia? Ajá. Es el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué significa el primogénito entre los muertos? ¿Acaso fue el Señor Jesús el primero en morir? No, la historia nos dice que el primero en morir físicamente fue Abel. Entonces el Señor Jesús físicamente no fue el primero en morir. ¿Qué significa entonces el primogénito entre los muertos? Él no fue el primer mártir. ¿Qué quiere decir entonces el primogénito de los muertos? Primogénito de los muertos quiere decir que en este mundo, desde que el pecado entró al mundo, muchos muertos han habido. Pero entre todos los muertos que se han dado en la existencia del ser humano, no hay un muerto más importante que el muerto llamado Jesús. ¿Sabe por qué? Porque es el único muerto que se enfrentó a la muerte y se paró por sí mismo. Porque es el único muerto que derrotó a la muerte. Porque es el único muerto que se paró con poder y gloria de la misma tumba. Él por eso se presenta: yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y si el Dios de la iglesia en carne se manifestó en carne, murió, pero también resucitó, le garantiza a la iglesia que así como Él se levantó, también se levantarán aquellos que lo siguen, lo adoran y lo tienen como el primero en su vida. Hay alabanza para el Señor. Mire, hermano, dice el libro de Apocalipsis: y de Jesucristo el testigo fiel y verdadero. Él ha sido el primero en levantarse de los muertos para no volver a morir. Apocalipsis 1:5. Pero quisiera terminar diciéndote que mi Señor Jesucristo nunca escribió un libro, pero todo lo que se ha escrito de Él y todo lo que se dice de Él, no habría una biblioteca en el mundo entero que pudiera recibir todos esos módulos, porque Él es la figura más importante
Nunca compuso una canción, pero las canciones que se le cantan a Él, las alabanzas que se le rinden a Él, no hay nadie en el universo que tenga tantas canciones entonadas para honra y gloria de su nombre. Nunca agarró un pincel, pero Picasso, Rafael, Da Vinci, meros imitadores de la potente obra creadora del soberano. Él nunca recibió un título que lo acreditara como maestro, pero mire los salones que manda a construir y todos los llena. Y si se reunieran en un solo plantel todos los seguidores que aprenden a los pies de Él, hermano, el mundo tendría que admitir que nadie se parece a Jesucristo. Jesucristo es el primogénito, Jesucristo el primero, Jesucristo el único, Jesucristo el incomparable. Que si el hombre se diera la tarea de reunir los mares, de vaciar las ciénagas, los estanques, los ríos, la inundación sería tremenda. Pero el primero, el de la Biblia, el único de la Biblia, dice que la vacía todo en el hueco de su mano. ¿Sí o no que lo dice? Los científicos se devanan la mente tratando de entender el universo, pero Él lo mide con la palma de su mano. ¿Sí o no? Los especialistas cada día se preocupan porque enfermedades nuevas aparecen, pero hay un pueblo que sobre la tierra vive que dice a la enfermedad: en el nombre del Señor Jesús te ordeno que te vayas, y se va. ¿Sí o no? Nunca escribió una poesía, pero Neruda y los grandes poetas de este mundo se quedan cortos tratando de describir la poesía de creación que Él estableció en el mundo. El salmista inspirado dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No necesitó de nadie que le enseñara, porque ¿quién le enseñó a Él? ¿Quién le dio a Él? Si Él es el origen de todas las cosas. Te hago esta última reflexión, amada iglesia, para que no te preocupes. Si Él trajo a la existencia la luz y en tu hogar estás pasando momentos de tinieblas, ¿será que Él no puede hacer brillar la luz verdadera en tu familia para que de nuevo haya gozo y alegría? Si Él trajo a la existencia el agua que calma la sed, ¿será que en tu familia están pasando momentos de sequedad, momentos donde el cariño, la ternura se ha ido y solamente hay palabras ásperas, desobligantes o insultantes? Pero si Jesucristo recibe de nuevo el primer lugar en tu hogar, volverás a tener alegría, porque donde está Jesús nada falta. ¿Será que el autor de todas las cosas se va a negar que uno de sus hijos le pida ayuda y se la va a negar? Hermano, si tú te preocupas en la mañana, si te preocupas en la noche por guardarle a tu hijo la comida y te quedas sin comer para que él o ella no se vaya sin comer nada para el colegio o la universidad, quien primero se preocupó por el ser humano fue Dios. No había creado a Adán y ya le tenía todo un jardín para que nada le faltara. El Jesús de la Biblia es el primero que existió, el primero que creó, el primero que dio vida, el primero que venció la muerte, el primero que vive y permanece para siempre, el dueño del nombre que es sobre todo nombre, el único que tiene iglesia propia porque la compró con su sangre, el único que tiene nombre que perdona pecado, el único que bautiza con Espíritu Santo y fuego, el único que no se parece a nadie, y ese es tu Dios. Levántate. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué necesitas que Él te haga esta noche? ¿Qué necesitas? Porque Él no ha cambiado nada. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Si esta noche, si esta semana ha pasado algo en tu vida, sabe que la gloria le pertenece al Señor Jesucristo.
Si alguno de ustedes ha sido sanado, la honra, la alabanza y el honor sea para el Señor Jesucristo. Si alguna alma fue restaurada, sea alabado el Señor Jesucristo. Si en esta noche alguien va a aceptarlo en su corazón, permita que Él sea el primero en transformarle su existencia. Venga, por favor. Déjeme orar por usted. Todavía Jesucristo sigue cambiando vidas. Todavía sigue dándole sentido a la existencia. Todavía sigue sorprendiéndonos porque trae a la existencia lo que nunca pensábamos que iba a suceder con nosotros. ¿Quién más va a venir? ¿Quién más le va a dar al Señor Jesús la primera elección en su vida este día? ¿Quién se va a dar esta noche el gran honor de recibir al Señor Jesucristo en su corazón como su Dios? Venga, venga usted también, caballero, joven, sea el primero en su familia en decir: conocí a Jesús. Y de los que hay aquí conmigo, ninguno de los que lo hemos conocido hemos quedado avergonzados nunca. ¿Quién más va a venir? Aquí hay una dama y un caballero. ¿Quién más va a seguir? ¿Quién más va a venir? Toma una decisión esta noche de caminar con el más grande, de andar con el más sublime, de dejar que Él tome el control de tu vida. Salga de la silla, no tenga temor. No esté dudando, pensando: yo no me entrego al Evangelio porque yo sé que no voy a cumplir. Deja que Jesucristo te salve. Deja que Él se encargue de todo. Tú lo único que tienes es que recibirlo. Lo demás lo hace Él. Únicamente ellos tres, hay un niño también. Voy a orar. Y yo creo que el Señor Jesús esta noche puede crear tejidos nuevos, restaurar hogares, sanar cuerpos, cambiar corazones, regalar vida nueva. Él lo puede hacer. ¿Será que la iglesia me acompaña a orar? Después de culto no me llames, ni me digas: hermano, ore por mí, porque ahora te estoy rogando que vengas. Ahora te estoy invitando que vengas. ¿En qué momento lo quitaste del primer lugar de tu vida? ¿Por qué ahora el dinero es lo primero? ¿Por qué ahora el afán es lo primero? Por eso no te van bien las cosas. Devuélvele a Él el más alto lugar. Hónralo, glorifícalo, exáltalo. Y si alguna vez algo bueno haces, baja la cabeza y dile: Señor, la gloria sea para ti, la honra sea para ti. Bueno, voy a orar. Señor Jesús, siempre he reconocido mi torpeza, mi incapacidad, y el vocabulario humano es corto para hablar tanta belleza de ti. Pero tú fuiste el primero en crear. Fuiste el único y eres el único Dios que vive y permanece para siempre, y que para salvar a su criatura se manifestó en carne para venir a ser mi hermano mayor. Te enfrentaste a la muerte que yo merecía, la venciste y te levantaste con poder y gloria para ser el primogénito entre los muertos. Con tu poder glorioso y con tu palabra creaste las cosas, el mundo entero, para ser el primero en crear, el primogénito de toda la creación. Tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre. No sé en qué estado han pasado estas personas al altar, pero tú tienes todavía el poder para darle un corazón nuevo, de verdad, Dios mío. Pulmones nuevos, riñones nuevos, para devolverle la vida al que está muerto en delitos y pecados, para devolverle la libertad al cautivo, para sanar al enfermo, para restaurar el hogar destruido, para, Señor, decirle a la familia que si tú eres el primero en su hogar, que si tú eres el Señor en su familia y en su vida, las cosas irán bien. Oh Dios, perdónanos porque muchas veces
en nuestra ligereza, en nuestra ignorancia, te hemos dejado de último. Y entonces, cuando estamos con las puertas cerradas, vamos al amigo, vamos al prestadiario, vamos al banco, vamos a todas las posibilidades humanas. Y cuando nos dicen que no, entonces de último venimos a ti. Perdónanos y permite que hoy, Dios mío, cambie nuestro caminar contigo. Aquellos que observan a la distancia, para ti no hay distancia. Donde están ellos, tú también estás. Por favor, Dios, devuélvele la alegría a las familias. Reprende al devorador. Prospera tu iglesia. Guárdala, y que el día que tú vengas, ella sea levantada con poder y gloria. En el nombre del Señor Jesús.